Abre tu Biblia, por favor, y vamos juntos al Evangelio de Marcos, capítulo 10. Estamos avanzando a través del Evangelio de Marcos y hoy vamos a estar estudiando desde los versos 46 al verso 52. Igual si nos apoyas poniendo en silencio tu celular y no tener distracciones. Y vamos a leer la sección completa, es una historia, un encuentro con Jesús en un par de versículos, pero creo que hay cosas bien importantes que creo que Dios quiere hacernos ver esta tarde. Entonces, si estás ahí, vamos a leer desde los versos 46. Leemos, oramos y comenzamos. Dice así: Entonces llegaron a Jericó, y cuando él salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole: Anímate, levántate, que te llama. Arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le preguntó: ¿Qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió: Raboní, que recobre la vista. Vete, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Al instante el ciego recobró la vista y lo seguía por el camino. Entonces, Padre, te pedimos que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento a tu verdad y a la historia sencilla pero profunda que está por delante de nosotros y que acabamos de leer. Entonces, instrúyenos tú, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta historia es una historia breve, pero bien importante. Tan es así que Mateo y Lucas la registran en sus evangelios. Y es un encuentro que Jesús tiene con un hombre llamado Bartimeo en una ciudad que suena familiar para nosotros, que es Jericó. Pero es importante porque, como hemos visto las últimas semanas, Jesús va rumbo a Jerusalén y en este punto está a un día probablemente de viaje de entrar a Jerusalén y en su entrada triunfal. Y en ese viaje que Jesús va hacia Jerusalén, él tiene este encuentro con este hombre. Ahora, esta Jericó que vemos en los tiempos del Nuevo Testamento es distinta a la Jericó del Antiguo Testamento. Esta ciudad fue reedificada después de muchos siglos y estaba unas millas un poco distante a la Jericó del Antiguo Testamento. Aún así, esta ciudad era importante porque era una ciudad donde Herodes había construido uno de sus palacios. Era una ciudad próspera, había mucha gente de recursos económicos que vivía ahí. Y también era una ciudad clave porque muchos peregrinos atravesaban Jericó como caravanas rumbo a Jerusalén, porque era una ciudad como de paso, ¿no? Entonces, muchas visitas, mucha gente de paso. Esta era temporada alta, un poco para nuestro contexto, porque básicamente la Pascua se acerca y como todo buen judío era una de las fiestas en las cuales los judíos iban a celebrar y tenían que ir a Jerusalén a adorar a Dios. Y en esa multitud pasan por esta ciudad y va mucha gente también en ruta hacia Jerusalén. Y es en esa ciudad donde está este hombre que no sé si es el único o es de los pocos ciegos que la Biblia nos da su nombre realmente. Es un hombre llamado Bartimeo y es hijo de Timeo. De hecho, Bar significa hijo. Entonces es el hijo de Timeo, es Bartimeo. Y Marcos nos da cuál es su condición. Y básicamente su condición se puede resumir en que él es un mendigo, o sea, no tiene recursos, y es un ciego, no tiene vista. En eso se resume su vida y Bartimeo básicamente está sin esperanza porque no hay nadie que le pueda ayudar, está sin posibilidades, nadie depende de otros para mendigar, para lo que le puedan dar. Entonces, ni él puede cambiar su condición a sí mismo, ni nadie otro puede cambiar su condición de ceguera.
está totalmente imposibilitado. Entonces, sin esperanza, sin ningún tipo de esperanza de poder cambiar. Ahora, creo que esta historia está insertada aquí porque creo que cada cierto tiempo, cuando Jesús sanó a enfermos, Jesús no solamente trajo restauración a la vida de ciertas personas físicamente, creo que también Jesús estaba comunicando algo. Y en la Biblia, la ceguera, la enfermedad, literalmente la ceguera, también la Biblia la usa como una metáfora de una ceguera más profunda que está en cada persona. En esta historia, en este encuentro de Jesús con Bartimeo en Jericó, hay más de un ciego. ¿Okay? Hay más de un ciego. Hay uno que es ciego físicamente, pero hay muchos ciegos espiritualmente en esta historia. Entonces creo que hacia allá es que Jesús también está apuntando en esto, porque si nos acordamos toda esta serie y todos los domingos que hemos estado estudiando Marcos, nos vamos a dar cuenta que los discípulos de Jesús, los apóstoles del Señor, batallaban bastante para comprender lo que Jesús quería decir, lo que Jesús estaba haciendo. Aunque tenían ciertas cosas claras, había muchas cosas que no tenían del todo claras. Entonces creo que la ceguera en las cosas espirituales es algo con lo cual tenemos que lidiar bastante. Aún y que seamos creyentes, tenemos dificultad para ver las verdades de Jesús y necesitamos que Él nos ayude a poder ver con claridad. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia sobre las tinieblas, sobre la ceguera, sobre la luz? Mira lo que Jesús escribió, o Juan escribe en Juan capítulo 3, verso 19 al 20. Dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Entonces Jesús ahí en una parte de la Biblia que conocemos mucho, Juan 3:16, Jesús da muchas otras verdades que son importantes para considerar. Y aquí Jesús nos dice que la luz vino, pero que el hombre no amó la luz, porque la luz hacía algo y era básicamente exponer nuestras malas obras. Es como a lo mejor en nuestras casas o en tu casa, generalmente el lugar de una bodega no es el lugar donde gastas miles de pesos en una buena iluminación y bonita y todo eso, porque no te interesa realmente como que mostrar todo el desorden y el caos y lo sucio que está ese cuarto o esa bodega. Entonces cuando se prende la luz, o sea, no te interesa mucha luz porque realmente revela algo que no está como debiese estar probablemente. Y Jesús usa esta metáfora de la luz viniendo al hombre y el hombre no amando la luz, porque lo que hace la luz es simplemente revelar lo que está ahí. Es un agente que nos muestra una condición de algo. Y Jesús dice ahí que cuando Él vino, Él siendo la luz, los hombres no amaron la luz porque la luz mostró básicamente nuestras malas obras. Entonces, el ser humano caído tiene un problema con Jesús porque no nos gusta lo que Jesús viene a revelar de nosotros, de la condición en la que estábamos. Más adelante en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo escribe en 2 Corintios capítulo 4, versos 3 y 4, dice: y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Aquí Pablo habla de una verdad, que es que el incrédulo básicamente ha sido cegado por Satanás. Y Satanás no está interesado en que la gente entre en contacto con el evangelio de Jesucristo. Y Satanás tiene ciego o ha puesto una venda en los ojos espirituales de la gente para estorbar la luz y estorbar lo que el evangelio puede hacer en el corazón y en la mente de la gente. Entonces es bueno que nosotros como cristianos entendamos un poco esta mecánica, porque a veces cuando le estamos hablando de Jesús a personas que no son creyentes, tienes que recordar que le estás hablando a una persona que está ciega espiritualmente y que no ve lo que tú ves quizás como tan obvio, que Dios te trajo entendimiento y revelación sobre esas cosas.
implica ser paciente, implica ser compasivo. Sería súper cruel como que decirle, oye, a un ciego, ¿cómo no ves lo que yo veo? Pues es evidente que no lo puede ver. Entonces, ¿quién puede abrir los ojos? Ni tú ni yo. Para que alguien pueda ver lo que Dios quiere ver, necesitamos la intervención de Dios. ¿Y cómo actúa Dios? ¿Cómo actúa el Señor? A través de su palabra. Satanás tiene problema con el Evangelio. Y es el Evangelio donde está la luz. Y cuando la gente empieza a acercarse a la luz, es cuando sus ojos empiezan a abrir. Pero todos tenemos problema con ceguera. Todos aquí somos descendientes de Adán. No hay nadie que no haya descendido de Adán aquí. Y como descendientes de Adán, todos nacimos con una incapacidad, y es una incapacidad de poder ver espiritualmente. Todos hemos nacido ciegos espiritualmente, todos. No hay nadie que haya nacido con una comprensión de Dios, una capacidad de entender a Dios. Todos nacimos ciegos espiritualmente. Esa es la verdad del Evangelio. Podemos a lo mejor pensar y usar nuestra razón para tratar de entender a Dios, pero somos ciegos. No entendemos realmente lo que Dios, lo que Él es, a menos que Él venga y se nos revele. Ahora, ¿podemos responder a eso? Claro que sí. Pero nuestra condición es de ciegos espirituales hasta que Jesús abra nuestros ojos. Pablo lo pone de esta manera en Colosenses 1:13, dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Todos nosotros en algún momento antes de ser hijos de Dios y ser discípulos de Jesús, pertenecíamos a un reino y era el reino de las tinieblas, no estábamos en la luz. Estábamos en oscuridad, estábamos en tinieblas, estábamos engañados, no podíamos ver y no teníamos ninguna esperanza hasta que Cristo vino y nos trasladó a su reino, al reino de Él, al reino de Jesús. Primera de Pedro 2:9, el apóstol Pedro escribe lo siguiente, dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin que anuncien las virtudes de aquel que los llamó, ¿de dónde dice? De las tinieblas, a su luz admirable. Entonces, Jesús es la luz del mundo. Y Él viene a abrir los ojos, Él viene a mostrarnos la realidad, la verdad. Hoy vivimos en una época donde a la gente no le importa la verdad. Hoy a la gente le importa ser genuino, lo que tú piensas, lo que tú sientas, pero no le interesa la verdad. Pero la luz nos muestra la realidad, nos muestra la verdad, porque necesitamos entender cuál es nuestra realidad, cuál es nuestra condición. Entonces, un poco volviendo a Bartimeo, este hombre ahí tiene una condición, tiene dos condiciones limitantes, es mendigo y es ciego. Y dice el verso 47, dice que cuando oyó que era Jesús Nazareno, comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, ponte como los zapatos de este hombre, que básicamente tú dices, ok, Jesús es el que abre los ojos, de eso no hay duda. Solo Jesús puede abrir los ojos físicos de alguien ciego y también espiritualmente. Pero ¿qué aspectos, qué condiciones también son ingredientes que están en la vida de aquellas personas que han recobrado la vista? ¿Por qué esta historia está acá? ¿Por qué el Espíritu Santo pone esta historia aquí y habla sobre una fe que obtiene cosas o una fe que lleva a que ciertas cosas sean hechas por Jesús? Tenemos que entender esas cosas. ¿Qué es lo que Jesús nos quiere enseñar a través, no solamente de que Él es capaz de hacer algo, sino que también los que andan buscando algo, qué actitud tenían, qué fe tenían para que nosotros podamos imitar esa fe que vemos en la Biblia? ¿Quién podía cambiar a Bartimeo? Nadie, solo Jesús. Él no se podía cambiar a sí mismo. Él no podía recuperar la vista simplemente porque quería. Necesitaba la intervención de alguien más, pero hay alguien más que puede intervenir en el nivel de gravedad de su visión para poder recuperarlo. Y la historia es, sí, Jesús puede intervenir. Entonces dice que en el verso 47 que cuando supo que Jesús era el que estaba pasando por ahí, empezó a gritar. Bartimeo oyó. Cuando una persona no tiene la vista, cuando es ciego, otros sentidos se desarrollan aún más.
Entonces su oído era como un radar que podía a lo mejor como que purificar o filtrar las voces y a lo mejor como que tratar de medio entender lo que está sucediendo a su alrededor, aunque no lo puede ver. Cuando lees en Lucas 18, Lucas en el relato paralelo de este mismo incidente, dice que Bartimeo como que preguntó qué estaba pasando, qué está sucediendo, y él se enteró por otros de que el que iba cruzando por ahí era Jesús de Nazaret, era Jesús. Entonces, piensa un poco en Bartimeo, ¿no? O sea, este hombre ha sido ciego, no se nos dice por cuánto tiempo, pero básicamente por la manera en que él se refiere a Jesús, es evidente que Bartimeo ha oído de Jesús antes. No lo ha conocido personalmente, pero ha oído de este Jesús. ¿Y qué es lo que ha oído probablemente de Jesús? Es que Jesús sana a ciegos. Porque Jesús ha sanado a muchísimos ciegos, a muchísimos sordos, a paralíticos. Y la fama de Jesús hemos visto en el Evangelio que se propagó por todo Israel. No había nadie probablemente en Israel que no hubiese oído algo sobre Jesús de Nazaret. Entonces este hombre que está ciego dice, ¿qué posibilidades hay que yo pueda estar a un par de metros de distancia de este hombre que ha sanado a otros ciegos? Entonces, ¿voy a aprovechar mi oportunidad o la voy a dejar pasar frente a mis narices? Entonces, imagínate la reacción de Bartimeo. Jesús va pasando con mucha gente, todos van en esta caravana rumbo a Jerusalén a celebrar la Pascua. Mucha gente, un ruido muy, muy grande. Y la única posibilidad para Bartimeo que está ahí en el camino para hacerse notar es gritar, ¿no? Él oyó y enseguida lo segundo que hizo Bartimeo es comenzó a gritar. Y esa palabra, la idea es como llamar a gritos, son alaridos básicamente lo que Bartimeo está haciendo. No puede ver, pero tiene buenos pulmones para gritar bien fuerte y decir, ok, esta es mi oportunidad, voy a gritar desesperadamente, es la idea de la palabra, es gritar con desesperación. ¿Por qué hace eso? Por eso, porque está desesperado. Es la posibilidad de su vida que este hombre que sana a ciegos está justo a un par de metros de distancia. Entonces, la va a tomar. Pero en sus acciones, ves eso. La palabra habla de un grito desesperado, ¿no? Desesperado. Entonces, pensaba un poco en esto. O sea, ¿qué tan desesperados estamos para pedir ayuda de Jesús? Generalmente cuando las cosas todavía pensamos que tenemos muchas posibilidades y podemos administrar y probar por aquí, probar para allá, Jesús no va a ser nuestra última opción. Vamos a intentar por otros caminos buscar ayuda. Pero no es hasta que tú reconoces tu condición, yo reconozco mi condición, de que efectivamente no hay nadie que me pueda cambiar. No hay nadie que me pueda solucionar este asunto. Y estoy desesperado y frustrado porque nadie puede darme una solución, ni siquiera yo, que voy a recurrir a Jesús. Entonces, ¿qué implica o hasta qué punto tú vas a llegar o yo voy a llegar a ese punto donde de quiebre, donde voy a reconocer que mi única esperanza es Jesús? No es este grupo, no es esta iglesia, no es tal persona, no es esta terapia, no es nada, es solo Jesús. ¿Qué tiene que ocurrir en tu vida y en mi vida para llegar a ese punto donde digo, mi única esperanza es Jesús? Estoy desesperado y sé que solamente Él me puede ayudar. En ese punto estaba Bartimeo. Y grita. ¿Y qué es lo que dice? Ten misericordia de mí. Ten misericordia. La semana pasada veíamos, pero para nosotros es una semana, pero en la historia y en el relato, en el flujo de la historia, hace un par de minutos, quizás como mucho, un par de horas, ¿qué pidieron los apóstoles para ellos? Grandeza, poder, reconocimiento. ¿Qué pide este hombre? Misericordia. ¿Te das cuenta que en esta historia hay más de un ciego? Hay más de un ciego. Los discípulos Juan y Jacobo no están viendo con claridad. Este ciego está viendo con más claridad que ellos lo que realmente es necesario en su vida. Entonces gritó muy fuerte, está desesperado.
por su condición? ¿Tú estás desesperado por tu condición? ¿O dices, bueno, todavía no he tocado fondo? ¿Qué tan desesperado estás por tu condición? ¿Qué tan desesperado estás por entendiendo que la ceguera en la Biblia también es esta metáfora sobre nuestra ceguera espiritual? ¿Qué tan desesperado estás por tu condición espiritual delante de Dios hoy? Dices, no, pues no está tan mal, no estoy tan grave, no soy como otra tal persona en la iglesia. Siempre vamos a encontrar a alguien más abajo con el cual compararnos, siempre, créeme. No soy todo lo que debiese ser, pero no soy tan malo como ese. Pero estás como que cansado de alguna situación espiritual en tu vida que dices, o sea, fui acá, fui allá, probé aquí, probé acá y nomás, por más que yo trato de hacer algo, no puedo, y por más que voy con tal persona para que me ayude, sigo batallando con lo mismo. No puedo cambiarme. Tú no puedes cambiarte. Tú no puedes, siendo ciego nada más porque quieres ir, ya, pues ahora ya lo soy, ya puedo ver. Eso es algo que no se puede hacer. Alguien más poderoso que nosotros debe de hacerlo. Entonces, si estás desesperado por tu condición, no dejes de pedirle ayuda a Jesús. No dejes de pedirle ayuda a Jesús. Y de hecho este hombre hace algo que hasta ahora en el Evangelio de Marcos es primera vez que vemos, porque 2 veces, en el verso 47, después los versos que vienen después, Bartimeo se refiere a Jesús con un título poco común hasta ahora, que es Hijo de David. Ese es un título mesiánico. Es un título que el Antiguo Testamento habla sobre un nombre o un aspecto de este Mesías que iba a venir. Entonces, Bartimeo, el ciego, tiene más claras las cosas que los fariseos. Puedes leer después 2 Samuel capítulo 7. Ahí está esta promesa que Dios le hace al rey David sobre que él va a tener un descendiente, que va a tener un reino que va a perdurar para siempre. Ese es el Mesías que Dios empieza a revelar poco a poco en el Antiguo Testamento, que el cumplimiento lo vemos en Cristo. Y Bartimeo usa ese nombre para referirse a Jesús. Hijo de David. En cierta manera, quizás con poca información, simplemente a lo mejor oyendo lo que la gente decía de Jesús, lo que Bartimeo había oído que Jesús hacía, en su mente y en su corazón fue suficiente para conectar los puntos. Cuando Jesús se presenta, cuando comienza su ministerio en la sinagoga de Capernaum, y empieza a leer, y empieza a citar al profeta Isaías, una de las cosas que aparece ahí, que dice Isaías, que Él va a abrir los ojos de los ciegos. Para eso vino. Entonces, Bartimeo, siendo un hombre mendigo y ciego, muy humilde, común, una persona común, en su mente, de alguna manera, por la providencia de Dios, él conectó los puntos. Dice, pues si Jesús hace esto, es probablemente que sea esta persona. Y le dice 2 veces, Hijo de David, ¿y qué es lo que pide? Pide misericordia. Pide misericordia. Pero porque está desesperado por su condición. Está desesperado. Ahora, fíjate el verso 48 dice, muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. La multitud quiso silenciarlo. Probablemente no sería tan extraño de pensar que incluso algunos de sus discípulos que van con él. Ya vimos los versículos previos que cuando venían los niños, los discípulos, no, fuera, no molesten al maestro. Entonces, en la mente de la multitud, Jesús va a ir a Jerusalén, toda esta mentalidad de Él es el Mesías, va a derrotar a los romanos, Jesús tiene una gran misión, y aparece un hombre en la calle medio moribundo, mendigo, aparte ciego. ¿Qué valor tiene esa persona dentro de los planes de Jesús? Ninguno para la mente de los discípulos o la multitud. Que se calle. Ahora, ¿cómo vamos a reaccionar tú y yo ante la actitud de la multitud cuando nos quiere a nosotros
silenciar, de acercarnos al Señor? ¿Cómo vamos a hacerlo? Porque hay mucha gente que no va a estar contenta en que tú recurras a Jesús. Va a ser un estorbo, pero ¿vas o no a reaccionar como reaccionó Bartimeo? O sea, él insistió, él perseveró, él perduró, él se mantuvo en una actitud, a pesar de la oposición de la multitud. ¿Qué vamos a hacer tú y yo ante la presión de la multitud de estorbar el que tú te acerques a Jesús? ¿Cómo vamos a reaccionar? Ahí está otra vez lo que creo que en la condición en la que estaba Bartimeo, que es como de una profunda desesperación, y ante ver la más mínima posibilidad de que este hombre que hace estas cosas está a un par de metros de él, ¿cómo voy a dejar pasar esta oportunidad? A lo mejor así ha sido tu vida, has tenido muchas oportunidades y Jesús ha estado muy cerca y vez tras vez las has dejado pasar. Y Jesús te da oportunidades, te puedes acercar a Él, pero dices, no, seguramente voy a tener otra oportunidad. Esta historia nos muestra que Bartimeo tuvo una sola oportunidad. Una sola. Jesús no va a volver a pasar por aquí y en los evangelios no hay ningún registro que Jesús haya encontrado con Bartimeo antes. Entonces, ¿qué vas a hacer con las oportunidades que Dios te da? Entonces, gritó. La gente quiso silenciarlo, pero él insistió y gritó más fuerte, mucho más, dice. Ahora, fíjate el verso 49 al 50, algo asombroso ocurre. Dice, y Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole, anímate, levántate que te llama. Arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. O sea, entonces vemos que estaba como que sentado. Ahí sí, hemos visto en toda ciudad, y a lo mejor aquí en Cancún ya los tienes identificados, en ciertas esquinas hay gente pidiendo. Ya sabes que en tal esquina vas a encontrarte con alguien. Okay, así estaba Bartimeo, pero él estaba sentado. Y multitud de gente pasando, un ruido. ¿Qué posibilidades había que realmente Jesús se pudiese fijar en alguien como él? Pero quizás una de las cosas más dramáticas e impresionantes dice que Jesús se detuvo. Entonces, pensemos un poco en eso. ¿Qué es lo que hace detener a Jesús? ¿En qué momento está esta historia? Si lees los versículos previos, Jesús ha vuelto a decir de que Él va a ir a Jerusalén, que va a entrar, que va a ser crucificado, que va a ser juzgado, va a ir a la cruz y va a resucitar. No es cualquier momento en la vida de Jesús, en su ministerio. Y Jesús está pensando, no como rehuyéndole a eso, sino que enfrentando su destino. Ese es su propósito. Totalmente enfocado en su misión que el Padre le dio y que Él aceptó. Pero en medio de todo eso, Jesús escucha a un simple mendigo ciego que está gritando. Y Jesús se detiene. Jesús se detiene. ¿Por qué se detuvo Jesús? Por lo que Jesús dijo la semana pasada. En el verso 45, Jesús le estaba hablando a sus discípulos de su propósito y de la mentalidad que ellos debían de tener. Y Jesús dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús se detuvo porque eso implica servir. Servir al que lo necesita. A pesar de que su plan es eterno, es cósmico, es una impresionante misión que Él tiene. Tú dices, ¿qué valor tiene un simple mendigo ciego dentro del esquema eterno de redención de Dios para el hombre? Eso el ciego puede esperar. Así pensaban la multitud. Pero Jesús dice, no. El ciego no va a esperar. El mendigo no va a esperar porque yo vine a servir. Yo vine a servir. ¿Te das cuenta de lo que implica el servir al Señor? ¿O lo que implica el servicio al estilo de Jesús? Significa que hay cosas en el camino que van a verse quizás como una interrupción a lo que Dios te llamó, pero no lo son. No son una interrupción. Son parte del camino. A lo mejor estamos como que súper, como que así, como que
pensando en las nubes y mi llamado es súper elevado, es una cosa eterna que Dios me dio, y a veces nos creemos estos rollos, y las cosas como que prácticas de la vida que se nos cruzan en el camino los vemos como una interrupción, como que me va a quitar tiempo, me voy a tener que parar, ay, qué pena pararse, no tengo que seguir avanzando a lo que Dios me llamó. Y dices, Jesús se detuvo, paró por este hombre. Qué impresionante es eso, se detuvo. La mente de la gente era, cállate, estás molestando, ¿no? Probablemente algunos discípulos, no necesariamente a lo mejor los apóstoles, pero acuérdate que había muchos discípulos en este grupo, a lo mejor algunos de ellos. Entonces Jesús se para, pero no le dice a Bartimeo, ven, sino le dice a los que están haciéndolo callar, díganle que venga. Entonces, ¿sabes qué? No puedes venir, no molestes al maestro. Entonces, ¿cómo? Bueno, dice que ahora que sí. Que siempre sí. Creo que Jesús hace eso no solamente porque hay mucha gente, sino porque creo que también les quiere enseñar a esas personas, ¿no? Que no están viendo con claridad. Algo importante es que como discípulos de Jesús, aún ni que seamos creyentes, que hayamos nacido de nuevo, eso no significa en automático que vemos todo con claridad. A veces podemos como tener esta actitud soberbia con los años de, no, yo soy cristiano de cuna. Yo pues, me llevaron a la iglesia de chiquito, yo conozco la verdad de Dios y lo tengo claro. Híjole, qué peligroso es esa actitud. A mí nadie me enseña, yo puedo ver con claridad. Nada más ve a los apóstoles. Han estado 3 años con un mejor maestro que hayamos escuchado tú y yo. Dios hecho hombre. El mejor maestro, el más didáctico. Y aún así, ellos eran torpes para entender. No veían con claridad. Iban a necesitar la ayuda del Espíritu Santo en su vida, si no, no iban a poder hacerla. Entonces creo que tenemos que ser humildes para reconocer que aún y que hemos aprendido, hemos conocido, hemos caminado quizás más años que otros en la fe, eso no significa que veamos todas las cosas con claridad. Hasta el último día de nuestra vida vamos a seguir necesitando la guía de la palabra y vamos a seguir necesitando la guía del Espíritu Santo. Entonces, ellos estaban en un momento en esta historia diciéndole, cállate, reprendiéndolo, y ¡pum! Tienen que cambiar porque Jesús mostró realmente lo que le importa a él. Entonces pasaron de los que reprenden a los que hacen callar a, hey, anímate, levántate, que te llama. ¿No? También como una lección de humildad para ellos. ¿Y qué hace Bartimeo? Cuando esta puerta se le abre, se paró y anduvo y fue. Y fíjate lo que dice, versos 51 y 52. Y dirigiéndose a él, Jesús le preguntó, ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió, Raboní, que recobre la vista. O sea, básicamente, Señor, quiero ver. Eso es lo que quiero ver. ¿Qué hubieses pedido tú? ¿No? Es como un cheque en blanco. Nuestra vida de oración, nuestras listas de oración son un reflejo de cuáles son los deseos de nuestro corazón. Tenemos que examinar por qué estamos pidiendo, por qué oramos. Podemos estar pidiendo incluso como los apóstoles, Señor, yo quiero ser grande, quiero ser reconocido, que los demás me hagan caso, quiero tener poder, quiero tener influencia. Entonces, es bueno como que ver nuestras listas y nuestra vida de oración y examinar cuáles son las cosas que estamos pidiendo. Hace un par de domingos atrás decíamos que la Biblia nos da la libertad para abrir nuestro corazón y pedir lo que queramos a Dios. Pero eso no quiere decir de que todo lo que pidamos vale la pena pedir.
Y tampoco significa que todo lo que pidamos Dios nos va a decir que sí. Entonces, este hombre dice, Señor, yo simplemente quiero ver. Quiero ver. ¿Qué hubieses pedido tú? Este hombre pide por lo que él sabe que es su más grande necesidad. ¿Cuál es tu más grande necesidad hoy? Tú puedes decir, o yo puedo pensar a lo mejor algunas cosas de las que tengo necesidad. Pero realmente, este hombre nos está poniendo lo que realmente tú y yo necesitamos. Es que necesitamos ver con claridad. Necesitamos poder ver las cosas espirituales con claridad. Y sí, es un hombre ciego físicamente y Jesús lo va a sanar de su enfermedad y de su condición médica o física. Pero creo que la historia, como continúa y como termina la historia de Bartimeo, te das cuenta que este hombre no solamente agarró la vista física, sino también espiritual. Que es finalmente lo que le interesa a Jesús. ¿De qué nos sirve poder ver físicamente si estamos ciegos espiritualmente? ¿De qué nos sirve poder tener buena salud física y espiritualmente estar enfermos o ser raquíticos? Jesús dijo, ¿de qué te sirve ganar el mundo si a cambio pierdes tu alma? Entonces es evidente que la comparación es abismal, la diferencia. Y Jesús le dice, ¿qué quieres? Y él dice, no, yo simplemente quiero ver. Entonces cuando Bartimeo está haciendo eso, está expresando su fe públicamente. Se está en cierta manera arriesgando en decir, bueno, Jesús me está preguntando públicamente qué es lo que yo puedo hacer por ti. Y Bartimeo está expresando su fe, arriesgándose en decir, yo quiero que tú hagas eso. Pero ¿por qué lo está haciendo Bartimeo? Porque Bartimeo confía en que Jesús pueda hacerlo. Por algo lo está pidiendo, por algo está gritando, porque aunque no tenga todo un conocimiento teológico profundo de quién es Jesús, él solamente sabe que Jesús puede sanar y puede darle vista a los ciegos. Que él puede hacer lo que nadie más puede hacer. Que Jesús hace lo imposible, lo hace posible, y él va a jugarse todo por eso. Expresa su fe públicamente. ¿Pero por qué pide eso? Porque sabe que la ceguera es su más grande necesidad. Y a menos que te des cuenta que estás ciego, no vas a poder ver. Un ciego tiene que estar ciego y darse cuenta de su condición para buscar ayuda. Pero si lo aplicamos a la parte espiritual es lo mismo. Si tú no te das cuenta y no reconoces que estás ciego espiritualmente, ¿por qué vas a buscar ayuda? Es hasta que reconocemos nuestra condición espiritual delante de Dios y venimos a Él y le pedimos ayuda que Dios va a hacer algo. Necesitamos reconocer nuestra condición. Pero no solamente eso, sino que dice el verso 52, vete, tu fe te ha sanado. Cuando lees los otros evangelios de la Reina Valera, dice tu fe te ha salvado. Me gusta más esa traducción, porque es más que simplemente sanidad física, es salvación para Bartimeo. ¿Ves? No es su fe la que hizo que la fe de una manera abstracta haya conseguido un milagro. Es Jesús quien lo sana. Pero Jesús no obra a través del vacío. Hay un medio a través del cual Dios obra y es por medio de la fe. Es por medio de la fe. Es un canal. Y él expresó su fe y dice, tu fe te ha sanado. Mi voluntad, yo te abro tus ojos, pero tú viniste conmigo. No fuiste a otro lugar. Yo nada más puedo abrirte los ojos y al venir conmigo y expresar tu fe, yo te he sanado, yo te he salvado también. ¿Y qué hace Bartimeo? Dice, al instante el ciego recobró la vista y lo seguía por el camino. Bartimeo creyó, pero una evidencia de que él creyó de verdad, ¿sabes cuál es? Que él comenzó a seguir a Jesús. Esa es una evidencia de la verdadera fe. No hay tal cosa como yo creo en Jesús, pero yo no le sigo. Eso nada más existe en la mente de alguien que está engañado. Jesús vino a llamar a las personas. A sus apóstoles le dijo, ven, sígueme. ¿Y qué? Dejándolo todo, lo siguieron. Esa es la invitación de Jesús. Ahora, ¿por qué Bartimeo sigue a Jesús? Por gratitud.
Por gratitud. O sea, él demostró su fe y su gratitud por Jesús en que él comenzó a seguirlo. ¿Por qué? Porque Jesús cambió su vida. Porque Jesús abrió sus ojos. Porque Jesús hizo todo esto por él. Y quién sabe, no sabemos. Esta es mi convicción personal. Pero quién sabe, a lo mejor la razón por la cual este hombre está plenamente identificado, no solamente cómo se llama, sino quién es su papá, es que quizás este hombre era un miembro de la iglesia después, a lo largo del libro de los Hechos. Porque es el único ciego que tiene un nombre y aparte se sabe cómo se llama su papá. No podemos ser categóricos en eso, a lo mejor. Pero él comenzó a seguir a Jesús por el camino. Esa es la respuesta cuando nos damos cuenta de quiénes somos, cuál era nuestra condición y qué es lo que Jesús ha hecho por nosotros. Seguirlo. ¿Tienes algo mejor que hacer que eso? A lo mejor en tu mente sí. Pero realmente no hay cosa mejor que seguir a Jesús. Para terminar, decía hace un momento que los evangelios ni antes ni después se nos menciona que Bartimeo haya tenido otro encuentro con Jesús. Eso significa que este fue la ocasión para Bartimeo, la única ocasión que él tuvo, la única posibilidad, la única oportunidad. Y la aprovechó. Por eso la Biblia dice que siempre el día de salvación es hoy, no es mañana. Porque tú no sabes cuántas oportunidades tú vas a tener. Bartimeo tuvo una. Dice, no, Dios es Dios de gracia. Y yo lo entiendo y lo creo. Pero Jesús nunca más volvió a pasar por Jericó. Entonces, no dejes pasar tus oportunidades si no has puesto tu fe en Jesús. Hoy puede ser la última oportunidad que tienes. O la única. Tú no conoces, yo no conozco el futuro y no se trata de vivir por miedo. Pero es la realidad. Tenemos que aprender esto de este hombre. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Está tan cerca. Él se ha hecho tan cerca, tan disponible a ti. Pero estás tan desesperado con tu condición de reconocer que el único que te puede ayudar en cómo estás es Jesús o no. Esa es la pregunta. 2 Corintios 6:2 dice Pablo, pues él dice, en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. Pero ahora es el tiempo propicio, es ahora. Ahora es el día de salvación, no mañana, no en una semana, no cuando tenga 18 años, no cuando me case, no cuando tenga hijos, no cuando forme mi familia, no cuando tenga el trabajo que yo quiero, es ahora. Jesús dijo, ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma a cambio? Otra vez. Pablo en Romanos 10, 12 y 13 dice, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. O sea, no puedes agotar la compasión de Jesús. No la puedes agotar. Si tú reconoces tu condición y vienes a Él, vas a ser salvo. Esa es la promesa de la Biblia. Ese es el Evangelio de Cristo. Entonces, ¿qué está estorbando? ¿Qué está impidiendo que tú vengas a Jesús y te entregues completamente? O que yo me entregue completamente. A lo mejor es por este asunto. Todavía pienso que puedo administrar mi vida como que dependiendo de este montón de cosas que están alrededor de mi vida. Y Dios dice, pues dale, aquí te voy a esperar. Pero no sabes cuánto va a esperar. Ese es el asunto. Por eso la Biblia dice, el día de salvación es hoy, no es mañana. Si hoy escuchas tu voz, no endurezcas tu corazón en contra de Dios. Hoy es el día de salvación. Entonces vamos a orar. Porque si tú reconoces tu condición y tú dices, yo he oído de Jesús. A lo mejor mis papás son cristianos, mi mamá es cristiana, pero yo no he nacido de nuevo.
O a lo mejor has estado viniendo a esta iglesia por mucho tiempo y no has rendido tu vida a Jesús. Tienes que hacerlo hoy. No te voy a decir cómo, nada más ora en tu corazón y reconoce eso como Bartimeo. Soy ciego y lo reconozco, por fin. Necesito, Señor, quiero ver, ¿ok? Quiero ver. Y si tú invocas el nombre del Señor con fe, reconociendo tu condición, la Biblia dice que tú vas a encontrar salvación. Ahora, si tú y yo somos cristianos y hemos estado como estos de la multitud, nada más regañando a la gente, diciéndole no, que tú no eres importante para Jesús, tu vida no es importante, tenemos que cambiarnos de equipo, familia. Tenemos que decir, anímate, que realmente ven con Jesús, en lugar de andar regañando a toda la gente que no hace o no actúa como nosotros pensamos que deben de actuar.